Entonces, ahorita en esta sesión hablaremos del ciclo biogeoquímico del fósforo, ¿sí? Sabemos, como dice la imagen, que el fósforo está en la tabla periódica y tiene el número 15. El fósforo también sabemos que es un nutriente esencial que está presente en las macromoléculas. ¿En dónde está? Tanto en el ADN como en la membrana celular, en los fosfolípidos. Así también lo encontramos en forma de fosfato de calcio en los huesos. El ciclo del fósforo es un ciclo denominado lento o del tipo sedimentario. ¿Qué significa esto? Significa que su principal reserva está en las rocas y en depósitos naturales de fosfato. En las rocas se le conoce a la roca como fosforita. Y estas rocas, cuando sufren un daño, bien sea por erosión o meteorización, lixivian estos fosfatos y llegan a los cuerpos de agua, ¿sí? Y muchos animales son capaces de alimentarse, principalmente las algas, las microalgas son capaces de alimentarse de fosfatos. Y de hecho, gracias a eso, pues crecen en gran abundancia. Pero el lado oscuro es cuando hay exceso de fósforo o de fosfatos en los medios acuáticos, las algas proliferan y entonces hacen una capa superficial en el cuerpo de agua que no permite que el oxígeno entre ni la radiación solar, y entonces sucede algo que se le denomina como eutrofización, que es la muerte del cuerpo de agua. Entonces tenemos por un lado que es un elemento requerido, esencial para el crecimiento vegetal, pero por otro lado tenemos que si lo tenemos en exceso, pues nos va a llevar a la eutrofización. La mayor parte del fósforo que tenemos en la naturaleza lo vamos a encontrar en forma del ion fosfato, ¿sí? Eso es como lo tenemos en la naturaleza y se encuentra, ya dijimos, ¿no?, en esas rocas sedimentarias que por acción, bien sea del tiempo, del agua, del viento, la meteorización, este fósforo se filtra hacia el suelo, ¿sí? Y entonces permanece ahí disponible para las plantas, o en su defecto, como ya lo habíamos comentado, se va hacia las aguas superficiales. Hay otra forma, como nos dice la imagen, ¿no?, que es a través de la erupción de los volcanes. También se libera en la ceniza, se libera fósforo en los aerosoles y en el polvo mineral que transporta el viento de estos eventos magmáticos. Sin embargo, es importante señalar que el fósforo no existe en estado gaseoso, ¿sí? Es en forma de partículas, y es el viento y la meteorización la que nos permite su distribución en la atmósfera. Entonces también hay otra forma en que el hombre interviene en este proceso. ¿Cómo? Pues el hombre va y extrae rocas que tienen fósforo y entonces los lleva a los cultivos, que son las famosas rocas fosfóricas. Recuerden que todas las especies vegetales requieren los macroelementos conocidos como NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. También estos compuestos fosfatados, ya dijimos, ¿no?, se pueden arrastrar hacia los cuerpos de agua. Entonces, cuando son arrastrados por el medio de escurrimientos hacia ríos, lagos y océanos, ahí son absorbidos por especies acuáticas, principalmente algas y macroalgas. Esas algas y esas macroalgas, ¿sí?, que son captadas en el mar, son alimento de otros peces pequeños, que a su vez pues, son alimento de peces más grandes, y en algunos casos llegan aves y se alimentan de estos peces, y entonces el fósforo pasa al microorganismo de la ave. Cuando el ave excreta, libera el fósforo. Entonces, nosotros sabemos que el guano, que es la excreta de aves y también de murciélagos, pues es rica en fósforo. Entonces, es otra fuente fosfórica, el guano. Sí, entonces, si se fijan, en este ciclo, el ciclo del fósforo, pues hablamos de elementos en rocas, elementos sedimentarios, pero también hablamos de los residuos de las excretas de ciertos animales. Y esto nos permite, pues, que ese guano que se toma de las aves se incorpora al suelo y entonces el fósforo regresa nuevamente a tierra, ¿sí?, en el ciclo. Y por otro lado, en el ciclo terrestre, pues ya dijimos, ¿no?, nuevamente las rocas fosfóricas liberan por lixiviación o por meteorización, liberan los fosfatos,
esos fosfatos llegan al suelo, ¿sí? La planta los toma, se alimenta y entonces los animales que comen plantas, ¿sí? Como la que está en la imagen, ¿sí? Pues en ese momento el fósforo entra a su organismo, ¿sí? Y entonces cuando ese animal excreta, nuevamente libera el fósforo. Entonces, por eso vamos a escuchar que es una práctica muy antigua utilizar las excretas en los cultivos. Y no es tan malo, ¿verdad? Porque aportas fósforo. Sin embargo, esa práctica es muy buena cuando tienes una parcela pequeña y tienes 5 o 10 vacas. Pero en el lado contrario de que tú tienes 10,000 cabezas de ganado, la excreta no es recomendable agregarla al suelo porque puede quemar el suelo, ¿sí? Porque la cantidad de fósforo es muy leve, alcanza el porcentaje de 0.5, el 1%. Entonces el resto es nitrógeno en forma de amoníaco que puede quemar el suelo, ¿sí? Entonces no es una alternativa para los procesos intensivos. Y bueno, entonces también otra forma de que el fosfato regresa al suelo es cuando el animal muere, ¿sí? Y entonces los microorganismos lo degradan y nuevamente esos microorganismos del suelo pues se van a alimentar ese fosfato y lo van a regresar al suelo, ¿sí? Y regresando nuevamente al proceso del agua, al proceso en los cuerpos de agua del fósforo, lo que pasa con los microorganismos que se alimentaron de esas algas que tienen fósforo, esos peces, pues es que en un momento termina su ciclo de vida, mueren y entonces sedimentan hacia las capas más bajas y ahí liberan el fósforo. Entonces, cuando se libera el fósforo en las capas sedimentarias de los cuerpos de agua, ahí se empieza a ver un proceso que se le conoce, un proceso geológico que se conoce como levantamiento. Y en este proceso geológico que es muy lento, ¿sí? Se empieza a formar o a mineralizar el fosfato. ¿Qué tan lento es? Pues aproximadamente de 20,000 a 100,000 años. Entonces, si se fijan, por eso el ciclo del fósforo es un proceso lento, que denominamos lento, pero otra forma de obtenerlo de manera pues menos lenta es a partir de aprovechar las excretas animales.